Hola, para la clase de argumentación del proceso civil, mis compañeros Diego Villamizar y Juan José Yara y mi persona Ali Wacked analizaremos una figura de alta importancia procesal, tal como lo son las medidas cautelares, y para esto vamos a analizar además su aplicación en tanto decreto como en práctica. Para esto el presente video se va a dividir en tres partes. En la primera vamos a observar unas generalidades de las medidas cautelares, sus definiciones, sus funciones. En segundo lugar vamos a analizar la normativa del Código General del Proceso para entender el marco en el que se desarrolla. Y en último lugar aplicaremos distintos ejemplos con la finalidad de tener una mejor comprensión sobre el tema. Bien, en primer lugar debemos partir de la definición sobre qué es una medida cautelar, y para esto nos hemos basado en la sentencia C-379 del año 2004 de la Honorable Corte Constitucional, en la que se define medidas cautelares como aquellos instrumentos con los cuales el ordenamiento protege de manera provisional y mientras dura el proceso la integridad de un derecho que es controvertido en ese mismo proceso. Asimismo, el ordenamiento protege preventivamente a quien acude a las autoridades judiciales a reclamar un derecho con el fin de garantizar que esta misma decisión adoptada sea materialmente ejecutada. Ya observada esta definición, es importante tener en cuenta que las figuras de las medidas cautelares tienen un importante sustento constitucional y obedece al principio de eficacia que le es inherente a la administración de justicia, que es un derecho inherente a todas las personas cuando acuden al proceso judicial, y además es una forma de contribuir también a la igualdad procesal. Es importante tener en cuenta para seguir procediendo que una medida cautelar no es lo mismo que una medida asegurativa. Las medidas asegurativas son unas figuras consagradas en el derecho penal que no tienen relación con el presente caso. Y ahora, si bien teniendo en cuenta esta diferenciación con el ámbito penal, bien se puede decir que en el procedimiento civil y el Código General del Proceso estas figuras son provisiones hechas por un juez en el que se busca básicamente proteger tres cosas: en primero, personas; segundo, bienes; y tercero, pruebas, que puede depender según el caso previsto. Ahora, la pregunta importante es: ¿para qué todo esto? Naturalmente tenemos que tener en cuenta que en un proceso existe un lapso de tiempo en el que pueden ocurrir varias cosas. Existen bienes que por la presencia de este mismo lapso de tiempo, la demora de la decisión puede afectar la integridad de los mismos. Supongamos que en un determinado caso el demandado, ante el paso del tiempo, coloca los bienes con un testaferro. O podríamos también observar que en un caso sobre personas tengamos en cuenta una causal de divorcio por violencia intrafamiliar, se busca proteger a la víctima que no sufra daños de acá hasta que se acabe el proceso. Ahora, es importante tener en cuenta que la figura procesal de las medidas cautelares están basados en dos principios descendientes del sistema continental europeo, que a la vez es descendiente del sistema romano, que ejerce una indudable influencia sobre decenas de legislaciones en todo el mundo. El primer principio en latín se llama el periculum in mora, que significa la presencia de un peligro tras el paso de cierto tiempo. Ahora, ante la existencia de un riesgo que se puede materializar y puede causar un grave daño a la integridad del bien en cuestión y por consiguiente hacer inviable el proceso del ordenamiento, y este principio argumenta la necesidad de ejercer una protección con la finalidad de garantizar la integridad de estos bienes. Ahora viene el segundo principio en cuestión, la locución latina del fumus boni iuris, que se traduce como apariencia de buen derecho y que además define la Real Academia Española como uno de los criterios utilizados por la jurisprudencia para determinar provisionalmente si existen elementos de juicio suficientes que, sin prejuzgar al fondo del asunto, permitan adoptar medidas cautelares
mientras dure la sustanciación del procedimiento. Ahora, una explicación más simplificada de la dada por la RAE es que el juez básicamente debe notar que usted tiene algo de razón en su petición, que usted tiene una petición razonable, pero sobre todo que tiene una posibilidad de éxito, es decir, se debe respetar el aroma de derecho dentro del proceso. Es importante tener en cuenta que las medidas cautelares son instrumentos intrínsecos a un proceso. ¿Qué quiere decir esto? Que al final del mismo se esperan que se levanten todas las medidas, bajo la lógica de que se entienden que los mismos no pueden actuar por fuera de un proceso. La clasificación conceptual que el presente video desea tomar sobre las medidas cautelares es que son tres. Primero, hay unas anticipativas, que son las que anticipan naturalmente el sentido de un fallo. Las segundas son medidas conservativas que prácticamente pretenden preservar el status quo que se presentó antes del proceso. Un ejemplo es un embargo donde se busca que el dueño siga siendo dueño hasta después del proceso, que no busquen enajenar el bien. Y la última, las medidas innovativas, son aquellas que buscan naturalmente cambiar las condiciones de las cosas. Ahora bien, existen tres características inherentes a la figura de la medida cautelar que consideramos de importancia mencionar. Y la primera es que son un acto jurisdiccional y fuerza por parte del Estado, que dentro del caso está representado por un juez. La segunda característica es lo mencionado anteriormente, es que se enmarcan dentro de un acto procesal y al final del mismo se acaban, ya sea porque se levantan o se vuelven definitivas. Y lo último son un instrumento y medio para el proceso en sí mismo. Ahora también es importante tener en cuenta que las medidas cautelares se pueden dividir en nominadas e innominadas. Nominadas naturalmente son las que salen de forma expresa en el Código General del Proceso y son tres. La primera, el embargo, que es una medida cautelar que busca sacar un bien fuera de comercio y prohibir su enajenación sobre los bienes de una cierta persona. Es importante tener en cuenta la palabra clave de enajenación, debido a que el embargo no prohíbe la prescripción de un inmueble. Segundo lugar, el secuestro, que es decretar el secuestro o el dominio de un bien, colocándolo en depósito a favor de un tercero, que se denomina el mismo como secuestre. Y el tercero, el registro de la demanda, se entiende como una medida cautelar que versa sobre el dominio o derecho real de un bien y conlleva un registro público en el que se inscribe la admisión de la demanda que involucra el mismo bien. Bueno, entonces a continuación hablaremos de las medidas cautelares contenidas en el Código General del Proceso. Estas las podemos ubicar en el libro cuarto, título primero, como norma general de la medida cautelar. Tenemos el artículo 588, pronunciamiento y comunicación sobre medidas cautelares. Tenemos que cuando la solicitud de las medidas cautelares se haga por fuera de audiencia, el juez resolverá a más tardar al día siguiente del reparto o la presentación de la solicitud. Tratándose de embargo o de inscripción de demanda sobre bienes sometidos al registro del juez, la comunicará al registrador por el medio más expedito. De la misma manera se comunicará el decreto de medidas cautelares a quien deba cumplir la orden. La norma anteriormente mencionada podemos resumir dos cosas: el pronunciamiento y la comunicación. Frente al pronunciamiento tenemos cuando es por fuera de audiencia y cuando es dentro de audiencia. Cuando es fuera de audiencia se resolverá más tardar el día siguiente del reparto. Cuando es dentro de audiencia, su pronunciamiento es de inmediato. En cuanto a la comunicación, si es un embargo y secuestro de bienes sometidos a registro, se comunicará al registrador por el medio más expedito. Y para cumplir la orden, se decretará y comunicará a quien deba cumplir la orden. El artículo 589 nos propone unas reglas frente a las medidas cautelares en las prácticas de pruebas extraprocesales. Estas son: primero, que se ha de acreditar las violaciones a la propiedad intelectual, competencia desleal y las demás situaciones expresamente determinadas en la ley. Y para solicitarse y decretarse su práctica de prestar caución, de que el juez tiene que fijar su monto, de que se
prestará caución después de la diligencia en la que el término lo disponga, y si la caución no se constituye oportunamente, el solicitante debe pagar daños y perjuicios más la multa de 100 salarios mínimos legales vigentes. Mientras no sea prestada caución, el solicitante no podrá desistir de la medida cautelar. Por otro lado, tenemos artículos muy importantes como el 590, que habla de las medidas cautelares en procesos declarativos. En este artículo básicamente nos describen paso a paso cómo es cómo funcionan las medidas cautelares en este tipo de procesos. También tenemos el artículo 591 que nos habla de la inscripción de la demanda en este tipo de procesos, y el 592 que nos habla de la inscripción de la demanda en otros tipos de procesos. Asimismo, tenemos el artículo 593 que habla del procedimiento paso a paso de cómo se deberá realizar el embargo. Y básicamente nos indica que para efectuar embargos se procederá de la siguiente manera. Primero, el de bienes sujetos a registro se comunicará a la entidad competente de llevar el registro con los datos necesarios en la inscripción. Si algún bien no pertenece al afectado, el registrador se abstendrá de inscribir el embargo y lo comunicará al juez. Si lo registra, este de oficio o a petición de parte ordenará cancelación del embargo. En segundo lugar, el de los derechos que por razón de mejoras o sospechas tenga una persona que ocupa un predio de propiedad de otra, se perfeccionará previniendo a aquella y al obligado del respectivo pago que se entienden con el secuestre para todo lo relacionado con las mejoras y sus productos o beneficios. Y asimismo nos determina qué se debe hacer con los bienes muebles, con los créditos, con las acciones sociedades anónimas, con los derechos o créditos de la persona contra quien se acredita el embargo y todo lo relacionado con el embargo en general. También es relevante el artículo 594. Este nos habla de los bienes inembargables. Y estos son bienes inembargables que, aparte de los señalados por la Constitución o las leyes especiales, no se podrán embargar. Uno de ellos son, por ejemplo, los bienes de uso público, los depósitos de ahorro, constituidos en los establecimientos de crédito, los bienes, rentas y recursos reincorporados en el presupuesto general de la Nación, los recursos municipales, entre otra gran cantidad de bienes que este artículo nos indica como inembargables. Frente al artículo 595 nos habla del secuestro. Este artículo es muy claro y nos indica que el secuestro debe seguir con unas reglas generales, y es muy importante tenerlo en cuenta porque en subsecuencia tenemos el artículo 596 que nos indicará cuáles son las posibles oposiciones al secuestro. Ya para finalizar, tenemos el artículo 597, el cual nos habla del levantamiento del embargo y secuestro, y nos indica unos casos en los que, pues como su nombre lo indica, se levantarán el embargo y el secuestro, entendiéndolos como medidas cautelares. Uno de esos casos es, por ejemplo, que si el demandado presta caución para garantizar lo que se pretende y el pago de las costas, pues se levantarán las medidas cautelares. Otra opción puede ser que si se desiste de la demanda que originó el proceso, en los mismos casos también se levantarán estas medidas cautelares. Este artículo nos ofrece alrededor de 11 posibles casos donde se dará el levantamiento de las medidas cautelares. Y para terminar, podemos ver todo lo anterior reflejado en una serie de ejemplos para entender más a fondo las medidas cautelares. Uno de los ejemplos más claros de una medida cautelar es el embargo. Un ejemplo de esto puede ser que Juan le presta 100 millones de pesos a Miguel y juntos llevan a cabo un pagaré, un título de valor. Una vez cumplido el plazo de pago, Miguel sigue sin pagarle la cuota que le debe a Juan, y por lo anterior, Juan demanda a Miguel y entran en un proceso ejecutivo con la pretensión de que éste último le pague. Paralelamente, vemos que Miguel tiene una casa y dentro del proceso ejecutivo, pues digamos que se permite, como vimos anteriormente, embargar el bien a petición de Juan como una medida cautelar. Entonces, esto ya que Juan puede solicitar medidas cautelares extraprocesales, pruebas extraprocesales y demás actos preparatorios del proceso, adelantar todo el trámite de solicitar medidas cautelares, como hemos visto, e interponer recursos ordinarios de casación, etc. Entonces, esto es un ejemplo en el que las pretensiones de Miguel pues
es evidentemente que le pague los 100 millones que le debe Juan, pero además, por medio de las medidas cautelares, garantizar su derecho. Otro ejemplo que podemos traer a colisión es una pareja que tenga un hijo menor de edad, y bueno, finalmente esta pareja, este matrimonio se separa, ellos hacen una serie de conciliaciones y se pacta que el padre tiene que dar una cuota mensual de 200.000 pesos al mes. Entonces, al hacer estas conciliaciones, el padre incumple las cuotas alimentarias y la madre demanda. Entonces, como una medida cautelar, nuevamente sobre el embargo, es embargar un bien, que en este caso pues podría ser el salario, siempre y cuando no sea el del padre, pues el salario mínimo. Un último ejemplo que podemos ver para entender todo lo anterior es dentro de un proceso, una de las partes, la vamos a llamar María, demanda a Diego por la disputa de un predio. Entonces María, pues por las medidas de un predio, hasta donde llega su predio. Entonces María podría solicitarle al juez que se decrete una medida cautelar para que se construya una cerca entre su predio y el de Diego para impedir la afectación de los intereses del demandante. Esta serie de ejemplos que mencioné anteriormente lo podemos ver reflejado en diferentes sentencias de la Corte, como por ejemplo la de 1869-2017, que en sala de casación pues se decide la acción de tutela promovida por Sandra contra la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. En esta se considera vulnerada por la autoridad accionada el hecho de haber indicado en la providencia que el decreto de las medidas cautelares a instancia de un proceso declarativo de unión marital, de hecho, de sociedad patrimonial y de su disolución son procedentes con fundamento en norma general, cuanto que el legislador había previsto una norma especial para los asuntos de familia y por lo tanto no se contempla ningún tipo de caución o de garantía para su decreto y su práctica. Anteriormente había dicho que el embargo recae sobre algún tipo de bien, y en este caso de la sentencia, pues concretamente es el embargo y el secuestro de un bien inmueble, 2 vehículos automotores y acciones en Ecopetrol que figuran a cabeza del demandado. Entonces, como podemos ver en la sentencia, este recurso pues abarca diferentes aspectos. Por otro lado, podemos ver en la sentencia 460 de 2017, también de sala de casación, que la señora Luz Esperanza, actuando en representación de su hijo Daniel, demanda en contra de la Embajada de los Estados Unidos una actuación en la que se ordenó a vincular al juzgado tercero de familia de ejecución y a todas las demás autoridades el amparo de los derechos fundamentales de su hijo al mínimo vital debido, al debido proceso y al acceso a la administración de justicia. En este caso, ella solicitó el embargo del salario y las prestaciones sociales devengadas por el progenitor. En este caso específico fue el 30% del salario.